vengo a hablar sobre las constantes vitales. Las constantes vitales son aquellos parámetros que nos permiten conocer el estado hemodinámico del paciente. Estas constantes se hacen la monitorización de manera no invasiva. Las principales constantes vitales que tenemos es la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la tensión o presión arterial y la temperatura periférica. En cuanto a la frecuencia cardíaca, tenemos que son la velocidad del pulso, es decir, la cantidad de latidos del corazón por minuto. Esta se puede realizar de manera manual o de manera aislada con el estetoscopio. También tenemos que los valores normales de la frecuencia cardíaca es de 60 a 100 latidos por minuto. Si un paciente presenta una frecuencia de menos de 60, se considera bradicardia, y si excede los 100 latidos, se considera taquicardia. Pero tenemos que tener en cuenta que esta frecuencia varía de acuerdo a la edad de la persona. En los recién nacidos tenemos que la frecuencia cardíaca de ellos es de 140 latidos por minuto, y en los adultos mayores puede bajar de los 60 latidos por minuto y se puede considerar normal. La frecuencia respiratoria. Las frecuencias respiratorias son los movimientos respiratorios. Existen dos tipos de movimiento, que es la inspiración, que es cuando ingresa el aire a los pulmones con oxígeno, y cuando la expiración es cuando sale el aire de los pulmones con dióxido de carbono. Esta frecuencia se mide de manera manual observando la contracción torácica por minuto. Tenemos que los valores normales para la frecuencia respiratoria son para niños de 20 a 30 respiraciones por minuto, para adultos tenemos de 12 a 20 respiraciones por minuto, y en los adultos mayores se presenta de 14 a 16 respiraciones por minuto. Tenemos también que cuando la respiración excede los 20 respiraciones por minuto, se puede decir que es una taquipnea, y cuando en adultos baja de los 16, de los 12, de las 12 respiraciones por minuto, se dice que es bradipnea, y cuando hay ausencia de respiración es la apnea. Ahora vamos a hablar sobre la presión arterial. La presión arterial es aquella presión que hace la sangre a su paso por las paredes arteriales. Existen dos tipos de presión. Se toma la máxima como la sistólica, y la presión mínima se toma como diastólica. Los valores normales en la presión arterial son de 120 la máxima y de 80 la mínima. Cuando decimos que existe una presión alta, es cuando encontramos que la alta está en 140 y la baja está en 90. Y cuando se considera presión baja, es cuando la alta está en 90 y la baja está en 60. La presión alta es considerada hipertensión y la presión baja es hipotensión. Por último, vamos a hablar de la temperatura. La temperatura es el equilibrio que existe entre la producción de calor del cuerpo y su pérdida. El termorregulador de la temperatura es el hipotálamo. Para medir la temperatura se utiliza un termómetro. Los valores normales que podemos encontrar es de 36.5 a 37.2 grados centígrados. Si consideramos una hipertermia, es cuando excede los 41 grados centígrados. Cuando se considera febril, es que está por encima de los 38 grados centígrados.
minutos de la toma de la temperatura, procedemos a quitar y a verificar en cuanto la tiene nuestro paciente. Nuestro paciente tiene la temperatura en 36.8, o sea que se encuentra dentro de los valores normales, porque recordemos que los valores normales es de 36.5 a 37.2. Ahora procedemos a realizar la toma de la frecuencia cardíaca. Esta vez la realizaremos con ayuda del estetoscopio, colocando la membrana o la campana en el corazón, y a su vez contrastaremos estos latidos tomando la frecuencia acá en la arteria radial. Esto se realiza por 60 segundos. Una vez tomada la frecuencia cardíaca, nuestro paciente la tiene en 80 latidos por minuto, es decir, también se encuentra dentro de los valores normales. Bueno, ahora procedemos a realizar la toma de la presión arterial y de la frecuencia respiratoria. En cuanto a la presión arterial, se va a realizar de dos maneras, de forma palpatoria y auscultatoria. En la forma palpatoria, primero tomamos el manguito del tensiómetro, lo colocamos 2 a 3 centímetros encima del pliegue del codo y buscamos la arteria radial. De ahí conoceremos la presión sistólica. Luego esperamos un momento y con la ayuda del fonendoscopio lo colocamos acá debajo del manguito del tensiómetro y realizamos la insuflación por encima de lo que nos dio la presión sistólica tomada de forma palpatoria, y procedemos a desinflar hasta conocer entonces la presión sistólica y la diastólica. En estos momentos procedemos entonces a tomar la presión arterial de manera palpatoria. Acá ya tenemos al paciente sentado de manera correcta, con los pies sobre el suelo. Tenemos también la ayuda de una mesa para que nuestro paciente se sienta cómodo y podemos realizar la toma de la presión. Acá colocamos el manguito del tensiómetro por 2 o 3 centímetros por encima del pliegue del codo. Tenemos que colocarlo de una manera que nuestro paciente no la sienta ni muy floja ni muy apretada, porque esto nos daría una presión arterial alterada. Colocamos también el termómetro para tener la visualización de nuestra presión. Comenzamos con la toma de presión palpatoria. Esta la realizamos, suspendemos un poquito el brazo de manera a la altura del corazón para empezar a insuflar y conocer nuestra presión sistólica. Procedemos a inflar e inflaremos hasta que el pulso desaparezca. Ya tenemos que el pulso desapareció, subimos 20 miligramos de mercurio más y procedemos a desinflar hasta que el pulso aparezca nuevamente. Ya tomamos nuestra presión sistólica y es de 110. Ahora esperamos un momento para tomar la presión de manera auscultatoria con ayuda de nuestro fonendoscopio. Ya tomamos que la base de nuestra presión sistólica nos dio 110, por lo tanto debemos inflar 20 miligramos más, por lo tanto empezaremos con 130 y de ahí encontraremos las dos presiones.
Colocamos el fonendo, ubicamos esto debajo del manguito del tensiómetro y procedemos a la toma de la presión. Bueno, nuestro paciente presenta una presión de 110/80. Podemos considerarla que presenta una presión normal. En cuanto a la frecuencia respiratoria, esta frecuencia se fue tomando durante la realización de la toma de la presión. ¿Por qué se realiza de esta manera? Para que nuestro paciente respire de manera normal, porque si nosotros le decimos que vamos a tomar la frecuencia respiratoria, ellos tienden a disminuirla o a aumentarla. Entonces mejor se toma de una manera natural, donde ellos no noten, pero nosotros estamos midiendo la frecuencia respiratoria. Él presenta una frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto, dentro de los valores normales de los adolescentes y adultos. Entonces, se puede concluir que la temperatura la tiene de manera normal, la frecuencia cardíaca también, la presión arterial o la tensión arterial también la tiene normal, y la frecuencia respiratoria. Por lo tanto, podemos decir que nuestro paciente tiene todos los signos vitales de manera normal. Muchas gracias por su atención.